Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido al Estudio Bíblico Pastoral de Chile. Les saluda Pastor Juan Kim. Desde el día de hoy vamos a estudiar el libro de San Mateo. Este libro fue escrito por medio del discípulo Mateo. Vamos a ver capítulo 1 del versículo 1. Voy a leer. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sarra. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Nasón y Nasón a Salomón. Salomón engendró de Rab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Robam, Robam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas estas generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en eso, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta el versículo 25 he leído. Cuando yo era niño, empecé a leer desde San Mateo, ¿no? En el libro de coreano. En aquel entonces, cuando empecé a leer, saliendo montón de nombres. Abraham entró, Isaac, Jacob, Judá, y entró de Faria, y luego durmiendo ya. Ni un capítulo podía pasar fácilmente. Eso es mi capacidad de niño, ¿no? Pero hoy en día, al leer estos libros, estos nombres que aparece en el lugar de genealogía de Jesucristo, me parece que hay muchos conocidos. Por eso me interesa de investigar de nombres, ¿no? Capítulo 1 de San Mateo está explicando sobre nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También está iniciando desde Abraham. Observando el libro de San Lucas, está hablando al revés, desde Jesús y arriba de Jesús era su padre como José Jacob, y luego hasta Adán, y último se queda Dios. Así sale, ¿no? Pero San Mateo está hablando sobre genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así está iniciando. Significa que cada libro está teniendo algo de objetivo para enseñar a nosotros, con diferente forma de ver. Es decir, que cada escritor estaba teniendo diferente vista para investigar a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón nosotros no solamente podemos ver un libro, ¿no? Sino que también podemos comparar con otros libros. Es necesario. Significa que nosotros cada momento ya podemos investigar exactamente, ¿no? Y para comparar, buscando la pareja de la palabra de Dios. Además, el escritor Mateo era publicano. Creo que es único publicano entre los discípulos. Creo que para ser publicano, por lo menos debería saber sobre la letra y leer escritura. Sin saber nada, entonces, ¿cómo puede trabajar en el lugar de aduana? No puede cobrar nada de impuesto trabajando como publicano, ¿no? Por esa razón, entre los discípulos, un poco diferente su profesión. Aunque tenía mala fama de profesión de Mateo, era publicano, pecador, ¿no? Pero la mayoría de los discípulos eran pescadores. Para ser pescador se necesita graduarse de universidad o debería ser doctorado de saber sobre especie de peces o sobre red o algo de comida de peces, ¿no? No es necesario. En esa época solamente viviendo en el barco e intentando echar la red y pescando es todo. Por esa razón, ¿no? Leyendo en el libro de
Hechos, muchas personas estaban murmurando, asombrado, que ellos eran ignorantes, así decían. Ellos no sabían leer la letra, cómo ellos estaban predicando. Ay, qué raro, estaba asombrado, ¿no? Luego, este libro está tocando el nombre muy especial, se llama el rey David, así dice. Por eso, observando esta palabra de otras personas, no estaba acompañado de su posición, solamente, únicamente para llamar a David, está poniendo un pronombre. Ya veamos el versículo 6. Isaí engendró al rey David, así dice. Directamente tenía que poner, ¿no? Porque cada uno está poniendo solamente su nombre sin su cálculo, ¿no? Pero Isaí engendró al rey David. Por eso está enseñando exactamente, Jesucristo es como hijo de David. Sale un ciego de nacimiento, Bartolomé. Ese hombre estaba gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Así estaba preguntando, gritando. Entonces, hijo de David, ¿qué significa? En el corazón de los judíos estaban teniendo gran orgullo de tener el rey entre los antepasados. Dios había establecido primero el rey de Israel por Saúl, ¿es cierto? Saúl, y luego segundo rey era David. Por esa razón, el hijo de David es como descendiente del rey David que tiene el poder como si fuera el rey de Israel. Además, nosotros estamos llamando a Jesucristo como Cristo. Cristo es significado de ungido. Antes de establecer Jesucristo, había dividido tres grupos. Un grupo rey, también profetas y los sacerdotes. Cada área son distintos, diferentes. Es decir, que siendo rey no podía ser como profeta, siendo profeta no puede ser como sacerdote. Así es. Además, el rey David también era uno de profeta, pero ubica exactamente como rey. Pero nuestro Señor Jesucristo ya podía obtener tres posiciones, siendo rey, también siendo profeta de Dios y último, sumo sacerdote celestial. Por eso cuando nosotros llamamos a Jesucristo, Cristo es Mesías. Mesías es que siendo rey que domina nuestra vida, porque nosotros somos pueblos de Jesucristo. Siendo siervo de Jesucristo, ya nosotros tenemos que obedecer ante la palabra del rey. Por eso la vida de creencia, después de recibir la salvación, nosotros podemos obedecer ante la palabra de Dios, practicando. Y luego Jesucristo estaba transmitiendo la palabra de Dios. Además, Jesucristo un día entró en la sinagoga y luego abrió el libro de Isaías, donde estaba apareciendo profecía de él que iba a nacer. Entonces Jesucristo abriendo esta palabra decía que hoy en día está cumpliendo. Porque los pueblos que estaban debajo de la sombra de la muerte, ellos se hallarán la luz grande. Se refiere, la luz grande es nuestro Señor Jesucristo. Los que se quedaban en la oscuridad siendo oscuros como pecadores.
Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo había tocado su nombre en el libro de Isaías y también otros libros en el tiempo del Antiguo Testamento que iban a hacer. Jesucristo iba a salvar a nosotros. También especialmente, ¿no? Jesucristo fue escrito en el libro de Isaías como esta forma. El versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya, por eso el nombre otro de Jesucristo es Emmanuel. Emmanuel significa que Dios está con nosotros. Significa que se refiere a Jesucristo, aparentemente se ve como ser humano, pero interior de su cuerpo ya está morado nuestro Dios. Por eso Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo del Señor. Entonces, por medio de profeta Isaías, Dios había profetizado que un día iba a concebir una virgen, iba a dar luz un hijo, se llamará Emmanuel, se llamará Jesús. Para cumplir estas palabras, ¿qué es lo que tenía que trabajar? ¿Sabe qué? Dios tenía que trabajar exactamente como igual que lo que está apareciendo, esta palabra maravillosa, el versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 14, 14, 14. Yo no sé muy bien exactamente el número, pero únicamente yo sé que como Dios estaba controlando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo para que alcance 14, 14, 14. Entonces, Dios ya tenía que buscar un hombre que era como descendiente del rey David. Este hombre, cuando tuviera edad, sí o sí tenía que encontrar una mujer virgen. Entre dos ya de primero tenía que enamorar y luego desposada antes de casarse. Ya en aquel momento tenía que trabajar cubriendo del cuerpo de María para concebir la luz por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Y luego, siendo una virgen, si fue embarazada, entonces será apedreada como si fuera que había adulterada. Así se da cuenta la gente, ¿no? Por eso alguien tiene que cuidarle para defender. Eso es un hombre, se llamaba José. Pero José, ese hombre ya tenía que tener características, es muy buena, ¿no? Por eso acá está saliendo el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ya, siendo un hombre justo, nosotros podemos sentir que él tenía buena característica y también ética. Porque en esa época, si no juntó con ella María, pero María poco a poco, si sube su vientre, que se nota que estaba embarazada, entonces José, ¿cómo iba a pensar? Ya ella fue adulterada, entonces ya por la ley tenía que apedrearla. Eso es la ley. Pero pensando profundamente, para salvarla, secretamente quería separar. Por esa razón,
siendo como descendiente del rey David, teniendo características muy buenas, y también tenía que aceptar fácilmente la palabra de Dios, y luego no tanto mundano, que no rechaza la palabra de Dios. Y toda la cosa. Además, él tenía que vivir cerca de Galilea como Nazaret, ¿no? Nazaret. ¿Para qué se llamará Jesucristo Nazareno? Ya, porcentaje. ¿Cuánto porcentaje debe ser? Encontrando un hombre que vive en la ciudad de Nazaret, ¿ya? También justamente tenía que encontrar una mujer virgen y también antes de casarse, desposada, y luego en ese momento ya él ya tenía que aceptar la palabra de Dios para ser embarazada. Luego, pueblo natal debe ser como la ciudad de Belén, es como pueblo natal de rey David. Y luego tenía que llegar orden de imperio de Roma para que hiciera inscripción de nacimiento en el lugar donde está apareciendo de pueblo natal de antepasados. En aquel entonces, María y José visitaron a Belén. Justamente ya en aquel entonces engendró un hijo y se llama Jesucristo. Por esa razón, no es que simplemente está saliendo genealogía de Jesucristo, pero observando todas las cosas, Dios tenía que ordenar exactamente. Además, una cosa muy curiosa, ¿no? Desde el versículo 3 hasta el versículo 6, durante 3, 4 versículos, sale nombre de las mujeres. En total sale como creo que 3 mujeres. Vamos a ver. 3, 4. Ya, de primero vamos a ver el versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares y a Zara. ¿Quién engendró? Judá. ¿Con quién? Tamar. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, sale una cosa muy, muy curiosa, que un día la esposa de Judá falleció, siendo viudo, y luego un día, observando de su hijo, y había como 3 hijos, ¿no? Y él, y también me olvidé, pero otro es Sela. Entonces, Onán, Sela, así es, él, Onán, Sela. En aquel entonces, Tamar era como esposa de él, y luego Dios le mató su primogénito de Judá, y luego por la tradición de Israel, Judá le entregó Tamar a Onán para que recibiera como bebé a través de su hermano menor, para que siguiera nombre de su hijo él. Pero este hombre, Onán, no le dio la semilla a Tamar. Por causa de eso, ya Judá le devolvió a la casa de Tamar. Tamar un día estaba quedándose como si fuera viuda, pero mientras tanto que ella se quedaba, estando escuchando que su suegro Judá iba a llegar cerca de su casa para apacentar a las ovejas.
En aquel entonces apareció como vestiendo de ramera y junto con ella y luego concibió la luz. Qué raro. Y luego engendró Fares y a Sara. Significa que ya normalmente, ¿no? Humanamente, si quisiera enaltecer el nombre de Jesucristo y el rey David, dentro de genealogía del rey David tiene que aparecer tal persona Tamar y o no. Como si fuera un error y mancha y pecado de Judá, así. ¿Y cómo pueden entrar un hombre con su nuera y luego apareciendo como antepasado de Jesucristo? Poco raro, ¿no? Eso es. Significa que la Biblia no está mostrando una cosa buena y linda, exacta, moralmente estaba viviendo bien, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver, sino que solamente Dios estaba enfocando, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por quién? ¿Por quién? Es decir, que Tamar sabía muy bien, en la casa de Judá es una casa muy especial que iba a engendrar el Mesías. Por esa razón, ella quería engendrar la semilla de Judá, aunque será como su suegro, pero quería ser utilizada para que naciera nuestro Señor Jesucristo por su cuerpo. Eso es. Por eso, a casarle como uno de 4 mujeres, todos son inferiores, viles, pero recibieron la gracia de Dios. Por eso el libro de San Mateo, capítulo 1, está explicando Dios con quién trabaja. Dios a quien le da la gracia. Eso es, está enfocando estas cosas. Por esa razón, Tamar, la verdad que no debería aparecer su nombre dentro de la genealogía de Jesucristo, pero la verdad que ella tuvo la fe. Eso es. Y él recibió mucha bendición. Y luego, y sale también el versículo 5, Salmón engendró de Rab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ya significa que dentro del versículo 5 sale 2 nombres de las mujeres. Uno es Rab. ¿Quién es Rab? ¿Se recuerda? Que un día Dios había mandado a Josué para que conquistara la ciudad de Jericó. ¿Es cierto? Antes de destruir la ciudad de Jericó, ya Josué envió 2 espías. ¿Sabe? Se recuerda, ¿no? En aquel entonces 2 espías de Israel ingresaron en la ciudad de Jericó, se encontraron a la casa de Rab. Rab era ramera. Su casa estaba encima de la muralla, es como último lugar de la ciudad. Por esa razón, el versículo 4 nosotros podemos ver Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón y Naasón a Salmón. Por esa razón acá sale nombre Naasón. Naasón era el encargado de tribu de Judá, mientras tanto que salieron de Egipto. Imagínense, ¿no? Hay muchos judíos y pueblos de la tribu de Judá
Pero lo más superior como encargado, líder de tribu de Judá es Naasón. Y luego su hijo es Salmón. Entonces, ¿quién es él? Creo que en esa época de Salmón, entre las mujeres vírgenes, como las mujeres que como jovencitas, que estaba llegando el tiempo de casarse, enamoraban muchísimo, mucha cantidad de mujeres a Salmón. ¡Wow! Si yo casaría con Salmón, ya sería muy bendita. Salmón, por favor, míreme así. A veces preparando chocolate. No, en aquel entonces no tenía chocolate, ¿no? Y vivía en el desierto, pero preparando algo, regalo. Salmón, ¿tiene tiempo? Algo así. ¿Por qué? Así quiero conversar poquito. Entonces, siendo lo más capaz de tribu de Judá, Salmón encontró ramera Rahab. En esa época, ramera Rahab también no es de pueblo de Israel y es como extranjera, ya nada que ver con la bendición de Dios, ¿no? Pero Rahab abrió su corazón hacia Dios, hacia siervo de Dios, Salmón. Y luego entre dos habían puesto un de acuerdo. Porque Rahab le salvó a dos espías. Descendió de su casa por cuerda y para que se escapen. Significa que Rahab, ya este nombre tampoco podía permanecer y en la genealogía de Jesucristo. Pero ella recibió la gracia de Dios. Por eso está apareciendo. Y luego sale Ruth. Ruth también, en el libro de Ruth, que era moabita, una moabita ya no tenía nada que ver la bendición de Dios. Eso es como extranjeros, ¿ya? Extranjera. Por esa razón, de ninguna manera puede permanecer asamblea de nuestro Dios. Pero Dios hizo grande cosa en la vida de Ruth para que encontrara voz a través de la guía de su suegra, ¿quién es? Noemí. Significa que acá sale ya uno, Tamar, y otro, Ram, otro, Ruth, y también una persona más sale, como dice el versículo 6. Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. ¿A quién se refiere? Bersabé. Ya, recién yo estaba diciendo, ¿no? Entonces, este libro, San Juan, está enfocando desde Abraham y David. También está poniendo por nombre frente de David, rey David, había nacido ya. Está enalteciendo el nombre de David, pero estaba poniendo algo secreto. La verdad que Salomón nació por medio de Bersabé, pero después de morir un bebé que había nacido por su pecado. Y luego tomó Bersabé y engendró Salomón. Además, Dios había puesto otro nombre sobre Salomón, como decía, Jedidías, el que fue recibido gran amor. Es decir, que Dios le ama a David. Con este sentido estaba poniendo Jedidías a Salomón.
Entonces ya había terminado todo pecado, ya había resolviendo todo y también Dios había dado la bendición, pero en el libro de genealogía exactamente está apareciendo por la mujer que era mujer de Urías. Significa que en el libro de San Mateo y también la Biblia está descubriendo todas las cosas sobre la verdad. No oculta nada, solamente está apareciendo sobre la verdad. ¿Qué significa? Dios quiere enseñar claramente que este libro no está escrito por la sabiduría del ser humano. ¿Sabe qué? Cada país cuando se pelea y luego derrumbando otro reino y luego estableciendo otro reino, en aquel entonces, otro país, en aquel entonces, el que escribe historia sobre el libro de historia solamente enaltece lo que había conquistado y ocultado toda maldad y luego echando la culpabilidad de anterior. Así escribe. Eso es historia general del mundo. ¿Es cierto? Pero la Biblia no es así. Claramente sobre la verdad solamente está escrito. Y también lo más importante es, ya, acá dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Significa que Dios apareció por medio del ángel ante José para que José aceptara María, para proteger la vida de María. Hasta que naciera Jesucristo, ella tenía que mantener la vida por la protección de su marido José. Y luego se llamará Jesús, quien él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso nosotros llamamos Jesucristo, quien nos salvó de todos nuestros pecados. Para salvar a nosotros de nuestro pecado, ¿qué es lo que tenía que hacer? La paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo únicamente tenía que morir en la cruz, derramando toda la sangre para intercambiar nuestra vida y la vida de Jesucristo. Por eso Dios ya hizo ejecución de la sentencia de muerte hacia su Hijo amado, y luego comprando a cada uno de nosotros con el precio de la sangre de Jesucristo. Eso es la salvación. No es que yo creo en Jesucristo, pero siempre yo soy pecador. No, siendo pecador se necesita recibir la salvación. Por eso sí o sí tiene que cambiar la identidad. La identidad que nosotros teníamos como la identidad de esclavo de pecado, siendo hijos de Satanás. Pero a través de la sangre de Jesucristo, a través de el precio de sangre de Jesucristo que canceló todo una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados, ya Jesucristo nos salvó de todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. Por eso nosotros ya somos adoptados hijos de Dios. Por eso nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre celestial. Siendo pecador, cuando llama a Dios como mi Padre celestial, está blasfemiando al nombre de nuestro Dios. Por eso la oración de Jesucristo, como estaba diciendo,
santificado el nombre de Dios. Así dice, ¿no? Entonces, para que sea santificado el nombre de Dios, nosotros deberíamos ser justificados, santificados y perfeccionados por creer en la sangre de Jesucristo. Eso es la salvación. Uno que no recibe la salvación siendo pecador siempre está llorando, lagrimando, teniendo gemido de su corazón y siendo muy triste. Señor, soy pecador. ¿Hasta cuándo? Desde el inicio de congregar la iglesia hasta el último de la muerte, ya todo pecador, todo está siendo pecador. ¿A dónde va al morirse? ¿Alguien sabe? El pecador si muera, ¿a dónde va? Al infierno. Por eso nosotros estamos aprendiendo. No solamente estamos aprendiendo del libro, sino que nosotros aprendemos sobre la salvación, nuevo nacimiento, renacido y también cómo podemos vivir por la fe. A través de esta clase de enseñanza de la palabra de Dios, Dios nos bendice, Dios nos acompaña, también Dios nos ayuda para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Gracias. Hasta acá el día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor. Cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos unir en este lugar de Zoom y también transmitiendo por medio de Facebook. Mucha gente están escuchando estas palabras, también aprendiendo cada libro de la Biblia. Es una bendición para nuestra vida, porque cada día nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos dirija para que nosotros alcancemos conocer la verdad y el perdón eterno y también la salvación eterna. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que nos bendiga cada uno de nosotros para que nosotros sigamos adelante aprendiendo la palabra de Dios y también practicamos y prediquemos el evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Espero que Dios les bendiga. Así terminamos. Gracias.